Bueno, hola a todos a este tutorial cortito en el cual vamos a hablar de los motores monofásicos. Vamos a hablar de esos motores y de cómo comprobar qué terminal de los que vemos corresponde a qué devanado. Os recuerdo el funcionamiento de estos motores monofásicos. Recordar que cuando tenemos un motor monofásico no tenemos un campo magnético que vaya a girar y por lo tanto no vamos a conseguir arrastrar ninguna parte móvil, no arrastrar el rotor. Recordar que cuando teníamos máquinas trifásicas, motores trifásicos de inducción, conseguíamos un campo magnético giratorio que era el responsable de hacer girar ese eje del motor. En el caso de los monofásicos no es así, porque no consigo tener unas corrientes entrantes a los devanados que vayan desfasadas. Por lo tanto, con un motor monofásico teníamos que tener un segundo devanado auxiliar, que también se llama de arranque, aparte del devanado principal, para que en un primer momento haya una descompensación, un desfase entre las corrientes, por ser las reactancias de los dos devanados diferentes, y de esa manera conseguir el impulso inicial para arrancar el motor. No voy a entrar a teorías del doble campo magnético giratorio de estos motores ni nada parecido. Simplemente lo que quería explicaros hoy es recordar un poquitín la constitución, el conexionado de estos motores utilizando elementos como el que veis aquí, que es un condensador de arranque, hacer un poco el conexionado de estos motores monofásicos y comprobar un poco los terminales. Con un polímetro como el que tenemos aquí, pues vamos a comprobar en base a la resistencia de esos devanados, pues vamos a localizar cada uno de los dos devanados, con qué cables, con qué color de estos cables que tengo aquí se corresponde. En realidad, fijaos que en el caso de este motor tengo 4 cables. En realidad 3 de ellos son los que van a corresponder a los devanados y el cuarto pues seguramente iría conectado a una dinamo tacométrica que medía la velocidad de este motor aquí detrás, unida al eje, y suele tener una dinamo tacométrica la cual puede ir unido un cuarto hilo, o un par de hilos más. No obstante, 3 de estos 4 cables van a ser los responsables del conexionado de los 2 devanados que hay aquí. Recordaros también que esos 2 devanados que tenemos en el interior del estator de estos motores monofásicos, pues el principal ocupa 2/3 de las vueltas totales, mientras que el auxiliar ocupa 1/3. Esto nos llevaría a pensar que el de arranque tendría una resistencia menor al tener menos vueltas. Pero ¿qué pasa? Que el devanado de arranque, las vueltas, el hilo con el que han hecho las vueltas es mucho más estrecho, es de sección menor al del devanado principal. Por lo que tenemos que tener muy presente que para poder identificar cuáles de estos cables son los correspondientes a los devanados principal o de trabajo y auxiliar o de arranque, pues que la mayor resistencia la presentará el devanado de arranque y la menor el devanado de trabajo. ¿De acuerdo? También recordar el conexionado que os estoy mostrando en pantalla para saber un poco los valores que nos van a ir saliendo en el polímetro, interpretarlos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos allá y el sistema que vamos a utilizar es muy sencillo. Es simplemente ir midiendo resistencia entre todos los cables, todos con todos. ¿Vale? Fijaos, voy a empezar midiendo la resistencia y para eso voy a coger el polímetro. Lo pongo en continuidad, lo veis ahí, que el polímetro está en continuidad. A ver si lo centro ahí. Y vamos a medir la resistencia que existe entre el cable marrón y cada uno de los otros 3 cables, ¿de acuerdo? Os van a ir apareciendo los valores si es necesario en pantalla, ¿de acuerdo? Mirad, entre marrón y negro, por ejemplo. Entre marrón y negro veis que no marca ninguna resistencia, que
hay una resistencia infinita, es un circuito abierto. Voy a aumentar a la escala mayor de todas para ver si me marca alguna resistencia. Me marca 2,4 megaohmios. ¿De acuerdo? Eso es una resistencia bestial. Con lo cual, este hilo realmente eléctricamente no está unido mediante un bobinado al negro. Vamos a ver con los otros dos. Sigo en la escala de megaohmios, puesto que me da una resistencia muy grande. Si me aparece un número muy bajo en la pantalla, pues ya bajaré la escala. Con respecto al azul, ¿veis? Circuito abierto. Con respecto al blanco, circuito abierto. ¿Qué puedo llegar ¿A qué conclusión podemos llegar? Que este cuarto hilo realmente no va a ninguno de los devanados del motor monofásico. Bueno, entonces nos vamos a olvidar de él. Vamos a dejarlo por aquí y vamos a hacer las combinaciones entre los otros tres cables, es decir, el negro, el blanco, el negro y el azul. Bien, bueno, pues voy a dejar, por ejemplo, voy a medir o vamos a numerar cada uno de los cables, ¿vale? Yo voy a llamar con el 1 al blanco, ya que lo tengo aquí a la izquierda, con el 2 voy a llamar al negro, por ejemplo, y con el 3 al azul. 1, 2 y 3. Y vamos a ir haciendo las combinaciones, ¿vale? Pues vamos a medir la resistencia entre 1, que era el blanco, y 2, que es el negro. Y vamos a ver, voy a ponerlo en continuidad. Veis que me sale una resistencia bajísima, 0,016 ohmios. Entre 1 y 2, 0,016, tomamos nota. Entre 1 y 3 me salen 0,048. Y entre 2 y 3, la última combinación, 0,62. Bien, ya tenemos todas las lecturas correspondientes a las tres combinaciones. ¿Y ahora qué hacemos con estas lecturas? Fijaos, lo que tenemos que hacer es tomar las dos lecturas más bajas. Es decir, habíamos dicho que entre 1 y 2, entre el blanco y el negro, había 0,016 ohmios. Habíamos dicho también que entre 1 y 3 había 0,048 y entre 2 y 3 0,062 ohmios. Bien, tomamos las dos inferiores, dijimos, la de 0,016 y la de 0,048. ¿Y qué ocurre? Que hay un número que es común a ambas, si os fijáis, el 1. El 1 es común a ambas. Por lo tanto, el 1, que es el blanco, habíamos quedado que era el blanco, va a ser el terminal donde se van a unir los dos extremos de los dos devanados. Es un terminal común, es a donde va a llegar la fase. ¿De acuerdo? Ese va a ser la fase. Ahí tendríamos que llevar la fase, el enchufe, ¿vale? La línea que viene de la alimentación viene a ese blanco. Luego, tenemos los terminales 2 y 3, si os fijáis. Y dijimos, oye, el que presente menor resistencia en bornes tiene que ser el devanado de trabajo. Por lo tanto, el número 2, que habíamos dicho que era el negro será el terminal que veis que se está marcando en pantalla, el borne del devanado de trabajo, el borne de salida. Y el 3, por lo tanto, que es el azul, será el borne del devanado de arranque. Y llegados a este punto os diréis, bueno, ¿y por qué escogiste las dos menores, las dos lecturas menores? Porque si os fijáis, cuando medimos entre 2 y 3, y si no seguir el esquema que estáis viendo en pantalla, lo que estamos haciendo es medir la resistencia que presentan los dos devanados cuando están en serie. Si os fijáis, el circuito que queda es el devanado de trabajo, devanado de arranque en serie y mi aparato de medida, que es el que cierra el circuito. Por lo tanto, esos 0,062 se aproximan a la suma de 0,016 y 0,048, si os fijáis. Por eso no cogí el mayor de todas las medidas, porque sé que va a ser la suma de los devanados. Luego, esa resistencia, que es la mayor de las tres,
va a suponer que sumemos el devanado de trabajo y el de arranque, ¿vale? En serie. Eso tenéis que tenerlo bien claro. Bueno, y una vez hecho esto, ya podríamos conectar, ¿vale? Si seguimos el diagrama que tenemos en pantalla, pues fijaos que la línea llegaría al blanco, por aquí llegaría la línea, entramos a un devanado, el otro extremo de ese devanado habíamos dicho que era el negro, el de trabajo, y si os fijáis, si os estáis fijando en el conexionado del circuito, ese negro saldría neutro. Por eso tengo esta doble conexión, ¿vale? Sale a neutro, pero no solo sale a neutro, sino que conecta con uno de los dos bornes de ese dispositivo que utilizamos para arrancar, que es el condensador. Por lo tanto, a la hora de cablear, tendríamos que llevar ese cable negro a uno de los dos extremos del condensador. Y ahora preguntaréis, bueno, ¿y da igual a uno que a otro? Sí, ¿vale? Estamos en corriente alterna, da igual a un extremo que al otro. Bien. Bueno, el otro que nos queda era el azul, este azul de aquí, ¿vale? Este azul que tengo en la clema, en realidad, es el extremo, o el otro extremo del devanado de arranque. Y ese extremo va al otro borne del condensador, ¿vale? Como veis ahí en el diagrama del circuito. Bueno, pues iría ahí, no puedo sujetarlo porque no tengo un faston, pero bueno, iría ahí, ¿de acuerdo? Este no se conectaría porque no tengo dinamo tacométrica y ya tendría al final los dos extremos correspondientes a fase y neutro, ¿vale? Para enchufar al motor. Pero bueno, vamos ahora, como os decía, a ver un motor en el cual sí tenemos una aplicación práctica. Y es este que veis aquí, ¿vale? Ese que veis ahí. Eso es un compresor. A pesar de tener ya una aplicación definida, lo que es el motor de este compresor sigue siendo exactamente igual que el que acabamos de ver y vamos a comprobarlo, ¿de acuerdo? Esta vez yo voy a ir haciendo las medidas y quiero que pauséis el vídeo cuando tengamos las medidas realizadas y que intentéis adivinar, o razonar más que adivinar, luego, porque no somos adivinos, vamos a intentar razonar de estos tres bornes, de estos tres terminales, cuál es el común, cuál corresponde al devanado de arranque y cuál corresponde al devanado de trabajo, ¿vale? Quedando el sistema de arranque que utiliza el compresor entre los bornes que no son comunes a los dos devanados, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a realizar esas mediciones. Otra vez ponemos el polímetro en resistencia, comprobamos que funcione bien y vamos a medir la resistencia que existe entre, vamos a llamar a este terminal 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? 1, 2 y 3, los que veis ahí en pantalla ya marcados. Vamos a comprobar la resistencia que existe entre 1 y 2, 0,022 ohmios, bien. Entre 1 y 3 es un poco menor, 0,010. Y si os aventurarais a decir una resistencia que hay entre estos dos terminales, sería más o menos, seguramente nos saldría la suma de antes, la suma de ambas. Es decir, si me habían salido 0,22 aquí, entre 1 y 2, 0,10 entre 1 y 3, aquí aproximadamente me deberán salir unos 0,032 ohmios. Vamos a comprobarlo. Más o menos, Bueno, 0,031, ¿vale? No tengo precisión suficiente como para ver los decimales, pero bueno, veis que más o menos se aproxima mucho a la suma de los anteriores. Por lo tanto, ya habéis hecho la tabla, pausar el vídeo e intentar razonar cuál de estos terminales es cuál, ¿vale? Y cómo conectaríamos el condensador.
Bueno, pues fijaos que si esta era de 0,022, esta de 0,010 y esta la suma, pues cogemos las dos inferiores, siendo la menor de todas 0,010 y esta 0,022. Luego, el terminal común va a ser el 1, va a ser este de aquí, porque es el terminal común. Ya veis que no cambio esa sonda, es común a las dos medidas, es el terminal común a las dos medidas que he realizado. Luego va a ser el común de los dos devanados, este, el 1. Aquí llega la fase. Luego, el de menor valor, el 1, 3, va a ser donde tenga el devanado de trabajo. Y el 1, 2, va a ser donde tenga el devanado de arranque. Por lo tanto, en el caso de los compresores, tengo otros sistemas de arranque, no solo en los herméticos, sobre todo, no voy a utilizar condensadores muchas veces, sino que lo que voy a utilizar van a ser relés de arranque o PTCs entre estos dos terminales, pero la conexión sigue siendo la misma que para el condensador, ¿vale? Si fuera una PTC, uniría la PTC entre los dos terminales y el neutro, ¿dónde lo conectaría? Efectivamente, lo conectaría aquí. ¿Por qué? Porque es el otro extremo del devanado de trabajo. Y la idea es, damos un impulso inicial con los dos devanados, es decir, la corriente inicialmente va a circular por los dos devanados, pero en cuanto arranque el motor, este devanado tiene que quedar inutilizado, ya que de no ser así, el consumo se dispara en estos motores, porque me quedaría un circuito con dos resistencias en paralelo, por lo tanto la resistencia total de ese circuito baja y el consumo se dispara, ¿vale? Luego, para eso tenemos los sistemas de arranque, que ya explicaré en otro vídeo, pero bueno, los sistemas de arranque siempre entre los dos terminales y el neutro del extremo del devanado de trabajo, ¿vale? Tan sencillo como eso, como habéis visto, ¿de acuerdo? Bueno, pues cualquier duda, cualquier aclaración que necesitéis, ya sabéis, hacérmelo saber a través de los canales que normalmente utilizáis. Venga, un saludo a todos y espero que haya sido de utilidad. Hasta luego.